había vuelto a golpear, déjenme decirlo así, a presionar a la Ciudad de México y al gobierno federal, como lo está haciendo ahora de nuevo, tapizando con una verdadera pena y una lástima ver el Zócalo capitalino cubierto con mantas multicolores, como si fuera un tianguis o una ciudad perdida. Así el tema, y bueno, ellos siguen presionando, siguen, si me lo permiten, extorsionando. Quieren más, ya les dieron casi el 10% de aumento salarial, pero ellos quieren el 100%. Quieren la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, quieren la abrogación de la reforma educativa. Vamos, ¿qué más pueden pedir y qué tanto está dispuesto el gobierno federal a darles? Ya les cerró las puertas la presidenta de Palacio Nacional. ¿Qué más les van a dar para evitar lo que ellos han manifestado como la pretensión de hacer un boicot a las elecciones del próximo domingo 1 de junio? Raúl Frías, inicio contigo. Hola, ¿cómo están? Jorge, Enrique, ¿cómo están? Paco, gusto saludarte y a la audiencia que nos ve aquí en Mega Noticias. Desde luego, a ver, hay muchas preguntas, pero también todo esto, Paco, tiene muchas aristas. Y puedes abarcarla desde el punto de vista político, puedes tocarla desde el punto de vista educativo, puedes verlo desde el punto de vista laboral. Tiene muchas aristas esto. Ahora, lo que sí me parece, y lo dijiste bien, me parece que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, en estas secciones, que no son todas, pero las secciones que son de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas, de la Ciudad de México, especialmente, sí, han venido en estas movilizaciones a manera gangsteril, extorsionadora, porque quieren precisamente estas demandas que tú ya bien lo tocabas. Y si bien tienen sus demandas válidas en nuestra vida política, legal, la verdad es que la forma como lo hacen, pues se sale desde luego de toda legalidad, sobre todo porque hay afectaciones a terceros. ¿Qué culpa tienen los usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Qué culpa tienen los que transitan por la carretera, la autopista de Guadalajara a México, por Morelia, y que se topan en las casetas de cobro con estos bloqueos? ¿Qué culpa tienen los habitantes de Chiapas que también constantemente tienen estos bloqueos? En fin, un tema que tiene muchos años. Desde que nació la coordinadora ha sido un grupo disidente dentro del sindicato de maestros, sí, y han logrado muchas cosas, sí, a partir de las manifestaciones, de la presión política, y generalmente todo lo resuelven con dinero, generalmente todo se resuelve a base de plazas automáticas, a base de recursos y dinero que le soltaban los gobernadores en mucho tiempo. Y claro, con el sexenio de López Obrador sí vimos negociaciones porque era una fracción política importante en aquel entonces, pero ahora esa herencia se queda de nueva cuenta con Claudia Sheinbaum y su poder de negociación, lo hemos visto, no es igual que el que tenía López Obrador. Entonces, pues estas exigencias se están poniendo de cabeza gran parte del país, especialmente en el centro, y estamos observando esto precisamente. La presidenta dijo no los voy a recibir yo personalmente, ellos quieren el compromiso, porque hay que recordar que López Obrador llevó a Claudia Sheinbaum con los maestros, los llevó para que tomara compromisos, es decir, en cierta forma la obligó a tomar estos compromisos. Entonces, bueno, ahí estamos atorados en una situación compleja en donde hay una combinación de muchas cosas, lamentablemente con mucha afectación para las personas. Y lo que menos importa es la educación, y nada más dándole paso a Enrique Guzmán, esto no es nuevo, están regresando a antes de Andrés Manuel López Obrador, que ya también era una coordinadora chantajista, violenta. Recordemos todo lo que ha pasado a lo largo de muchos años, principalmente en Oaxaca. Enrique. Claro, cómo olvidar a la sección 22 del estado de Oaxaca. 95% de las escuelas, antes que nada, perdón, buenas tardes al público y por supuesto a ustedes, compañeros, para opinar. Miren, qué lamentable hablar de 95% de las escuelas en Oaxaca
no están teniendo clases, tan solo el 5%. Y si hablamos de los principales afectados, coincido con Raúl, lamentable el tema de personas que quieren utilizar el aeropuerto, las vialidades, comerciantes que los quieren sumar a su causa. Pero hay una cosa que no han sumado a su causa nunca, ni en Oaxaca, ni en la sección 18 de Michoacán, ni la 9 de la Ciudad de México, ni ahora que se suma la de Quintana Roo, las de Chiapas, que los conocimos cómo andaban pues rapando a maestras que estaban participando en aquella forma de lograr una participación a través de el proceso magisterial. Miren, esto es tan sencillo, no han encontrado el eco ni el apoyo ni de los padres de familia ni de los estudiantes, de los normalistas por supuesto, porque se ha convertido en una carne de cañón todo lo que tiene que ver el ámbito de los estudiantes normalistas, porque principalmente se han convertido en secundadores porque les ofrecen plazas y obligan a los gobiernos, como bien lo dijo Raúl, los obligan a que les den plazas a la Escuela Normal Rural de Tiripetío en Michoacán, o la de Arteaga en Michoacán, o la de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, la Mactumatzá en Chiapas. Eso se ha convertido en una costumbre, por supuesto también la que existe en el estado de Oaxaca y muchas más. Pero lo que menos ha importado es cómo resolver el tema del déficit educativo que tenemos en México con el proceso lectoescritor, por ejemplo, de comprensión de lectura o el pensamiento lógico matemático que se requiere. De eso no nos hablan los maestros. Ellos quieren para ellos quieren 100% de cuestiones salariales, pero ¿a qué se comprometen con esos padres de familia que son tan empleados y tan trabajadores como cualquier mexicano que está pretendiendo que sus hijos tengan una buena formación? ¿Qué les ofrecen a esos estudiantes desde preescolar hasta secundaria, que son los ámbitos en los que se desenvuelven, cuando sabemos que precisamente en México a nivel de secundaria no tenemos un buen nivel de inglés, por ejemplo, que se requiere urgentemente? Y entonces, ¿qué les vamos a enseñar a estos chicos? ¿Qué le vamos a enseñar a esta generación? ¿Se va a perder? Recordemos un dato que estaban compartiendo hace un momento de cuando fue el antes. Durante la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando fueron las movilizaciones más fuertes, ¿cuánto se afectó en aquel entonces el modelo educativo? Y por cierto, hubo un crítico bastante con respecto a la atención al magisterio y a las causas del magisterio, que hoy es secretario de Educación, que se llama Mario Delgado, y que honestamente pues tendrá mucho que resolver junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, porque la presidenta ya le cerró la oportunidad de cualquier tipo de negociación con los propios dirigentes de esta eterna Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se han convertido en enemigos de la formación del pueblo de México. Mencionaste muy bien, Enrique, el tema de los maestros, lo que quieren, lo que no quieren, la poca aportación, en este caso nada más hago mención de la coordinadora en este momento, y tal vez no de todos, pero que en este caso lo que quieren es poder, es ganar, es alcanzar sus objetivos. Lo que menos les importa es la educación. Los niños, por supuesto, no les importan. Pero ojo, mencionaste en este caso al secretario de Educación. Y yo te voy a decir, lo que menos le ha importado a cualquier secretario de Educación del presente y del pasado es eso, la educación. No han pasado reformas educativas, cambios de formas con los sindicatos, escuelas derruidas, educación que es verdaderamente un desastre para nuestro país. No les importa. Esto es un tema absolutamente político, Jorge. Efectivamente, Paco, y un gusto saludar a todos aquí en la mesa. Estamos, como tú muy bien lo señalas, anclados en la ideología, en las políticas rancias del pasado, y estamos poco visualizando el futuro, y el futuro está en la tecnología, en la propia inteligencia artificial, y simplemente diría algo, sí al inglés, pero no con el pensamiento de Ricardo Anaya. Eso me parece que al final del día afectaría a los niños en este país. Pero bueno, volviendo al tema de la educación, diría básicamente lo siguiente, que lamentablemente que la causa de los maestros por unos pocos
y por estas encomiendas de extorsión por parte de la coordinadora están sepultando las verdaderas pretensiones de este grupo magisterial. Hay que decirle a la gente en su casa que van en tres aristas. La primera se refiere a un aumento salarial del 100%, lo cual me parece que es poco probable en un tema de finanzas públicas del país, sobre todo en una época de austeridad. También habrá que decir que reclaman la derogación de la ley del ISSSTE del año 2007, esto es, durante la época de Felipe Calderón. Y por otro lado es justamente la evaluación de su pensión, ya no en unidades de medida y actualización, que son las famosas sumas, sino en salarios mínimos vigentes. Pero bueno, esas son las peticiones. Pero habría que decir en este sentido que, como muy bien lo señalaban aquí en la mesa, creo que desde una arista política me preocupa justamente las declaraciones del día de hoy en la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuando señala que estos grupos se están derechizando. Me parece que es darle mucho crédito a la oposición, porque la oposición en este país no existe, y finalmente yo no diría que se están derechizando, sino más bien me parece que es Morena contra Morena. Me parece que en la antesala de la propia elección del Poder Judicial, esto más bien me huele a un pleito interno donde la propia coordinadora pudiera estar jugando para los intereses del propio Adán Augusto López Hernández, de Ricardo Monreal, del propio Andy López Beltrán, y por lo tanto me parece que es un pleito interno al interior de Morena y no tanto un tema de derechización como lo han comentado en la mañana, pero bueno, me parece que esas son las aristas interesantes de este tema y lamentablemente lo que tenemos es que este grupo de la coordinadora no quiere convenir, sino que quiere extorsionar, y me parece que el papel de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha sido el adecuado, porque no hay que justamente transigir con estos grupos y sobre todo ha demostrado y le ha dado nuevamente una fortaleza a la investidura presidencial, que no se sienta con cualquiera, para eso están los secretarios de Estado. A ver, en ese sentido, Raúl, ¿les van a dar lo que piden o se van a ir con las manos vacías? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a brincar el domingo sin maestros en Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Baja California, en fin? Bueno, a ver, es que ya estás combinando un tema con otro, pero ahorita te digo, a ver, van a lograr su objetivo, no al 100% seguramente, pero algo lograrán. A ver, lo han hecho siempre. Coincido con Jorge en el tema de que la presidenta ha actuado y no debe de negociar, ¿sí?, con este grupo que está extorsionando. Y pues, los secretarios tendrán que hacer su chamba. Por cierto, tendrán que hacer su chamba. Me parece complicado que Mario Delgado, el secretario de Educación, si trate de minimizar al decir que solamente el 10% de los alumnos de este país están afectados. Me parece... no se puede minimizar esto porque estás hablando que hay 30 millones de estudiantes en educación básica y que están afectados directamente, según el secretario Delgado, 3 millones de alumnos. ¿Pero entonces, qué les van a dar? 3 millones es muchísimo, ¿Qué van a Paco. lograr? Sí. A ver, algo van a lograr, seguramente algo van a lograr, algún acuerdo. Coincido que también hay elementos externos de Morena, entre Morena, para poder de alguna forma ir. Y lo que sí me parece y me llama la atención es que mientras otros grupos en este país se han manifestado, les han aventado los granaderos por delante. Sí, y a los miembros de la coordinadora los han dejado caminar, los han dejado llegar, los han dejado. No puedo olvidar a los granaderos en contra de los padres que pedían medicinas para sus hijos con cáncer, a la lucha de las mujeres también y cómo se ha venido blindando todo esto, pero con los maestros no ha habido esa reacción. Entonces, sí, me parece que algo lograrán, Paco, no lo sé. Pero recuerda que es una forma de vida también en que la coordinadora ha logrado muchas prebendas, ¿sí?, a través de la historia, y que de alguna forma hoy políticamente es conveniente para ellos tener esta postura, ¿no? La educación no es importante. A ver, por esto que dices, Raúl, Enrique, te pregunto, si van a lograr algo, que yo también creo que van a lograr algo,
no sé qué tanto, pero sobre todo el porcentaje de incremento de sueldo, que sería beneficioso no solamente para la coordinadora, sino también para el sindicato mismo, ¿sí? Pero esto hablaría de que el gobierno estaría doblando las manos. Y no doblando, ese es a título personal, no doblando las manos para solucionar el tema de los maestros. Y por eso dice Raúl que convino, pero van a tratar de liberar la presión de la jornada electoral del domingo, Enrique. Coincido, van a tratar de liberar esa presión de lo que va a ser el próximo domingo. Quisiera aportar algo con respecto a lo que estaba diciendo Jorge, Morena contra Morena. Recordemos que en la elección anterior, Raúl Morón, maestro de la sección 18 por el estado de Michoacán, estaba designado para ser candidato a la gubernatura del estado de Michoacán. Recuerden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo bajó, por eso quedó el actual gobernador Bedoya, que en ese momento candidato, quedó a cargo de la candidatura de Morena al estado de Michoacán, y por eso hoy tenemos un gobernador que pues prácticamente no era el decidido en ese momento. Eso es importante lo que destaco, porque se sabe perfectamente del vínculo de la CENTE con Morena, pero de que se va a lograr algo, sí. ¿Qué porcentaje? No lo sé. Lo que van a tratar es seguramente de buscar el próximo domingo que no sé cuánta gente tenga el interés de ir a votar por jueces, ministros, magistrados y demás de esta elección judicial, pero están tratando de legalizar su reforma al Poder Judicial a través de las urnas, con muchos o pocos, con este tema de lo que no va a haber anulación de boletas o que van a quedar en blanco. Algo se va a negociar. ¿Qué pueden encontrar? Va a ser un punto interesante, pero lo que preguntaría es, ¿y qué va a seguir después de todo esto? Porque volvemos a las extorsiones, en donde lo logran, y como lo ha hecho la sección 22 en Oaxaca y como lo hace la 18 en Michoacán, y toda esta gente es a base de presión, es a base de confrontación, es a base de este tipo de manifestaciones violentas, como han logrado permanecer en la presencia con el impacto notable, insisto, por encima de los gobiernos, por supuesto, en el ámbito económico, impactando de manera lamentable en la formación académica de muchísimos niños y jóvenes. Jorge, ¿qué se rompió con todo esto? ¿Qué se rompió de 2024 a 2025 en el cambio de administración federal? ¿Qué se rompió con la CENTE, que estaba tranquila, valga el término? Mira, lo que yo creo, Paco, es que lo que está haciendo la propia coordinadora es fijar las bases de la propia negociación. Ante el inicio del propio gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quieren ver hasta dónde se puede tensar el elástico. Y creo que la carta de negociación tan importante que tiene para este fin de semana, para este 1 de junio, es justamente la elección judicial, porque habrá que recordar que este será un plebiscito también para el propio gobierno y la adhesión a las propias reformas estructurales del expresidente López Obrador. Y por otro lado, también enorme reto que tiene la doctora Sheinbaum Pardo, y sobre todo ver si estos 8.500 millones de pesos que se ha dado para esta elección judicial, pues finalmente las personas salen a las calles, salen a votar, y veremos si finalmente pues esto se concreta. Y a partir de lo que tú también comentabas, Paco, creo que ningún secretario de Educación en este país se atreverá a llevar a cabo reformas estructurales, porque justamente se trata de reformas que tienen un costo político importante. Sobre todo se trata de las bases del morenismo, que han abrevado de esta cultura de la protesta, en algunos casos del abuso que algunas personas señalan, o que se puede ver en dos vertientes. Por parte, si lo ponemos en términos del gobierno, para los conservadores es extorsión, y para quienes son transformadores se refieren a una negociación justa y libre dentro de este escenario. Entonces veremos en los próximos días. Yo creo que sí lograrán parte de lo que decían aquí en esta mesa, una negociación. No sabemos en qué magnitud, en qué modalidad, en qué medida, porque sobre todo las arcas públicas del país no aguantan un aumento salarial del 100%, y no creo que nadie, ni nosotros en Mega Noticias, podríamos aquí pedir un aumento del 100%. Sobre todo, Jorge, antes de irnos a un corte, sobre todo no aguantan porque, bien lo dice la presidenta, tiene mucha razón, el monto fuerte del presupuesto está destinado a los programas sociales vitales para la permanencia, el crecimiento y la consolidación de Morena. Regresamos después de una breve pausa para opinar.
Ya estamos de regreso para opinar y, bueno, mencionaba en un momento, y bien lo dice Raúl, ¿estás mezclando dos temas? Sí, porque el tema de los maestros lamentablemente, con sus amenazas ha llevado a visualizar cómo puede ser o cómo va a ser el conflictivo, polémico y complicadísimo proceso electoral del próximo domingo 1 de junio. Decía la presidenta, ¿por qué hablan de la elección? Nada tiene que ver. Señor presidente, en la guerra todo es utilizado. Si te puedo presionar por una cosa que a ti te interesa, aunque no tenga que ver con lo que yo te estoy reclamando, por supuesto que lo voy a hacer. Y no es derechizar. Yo creo que ahí es donde empieza a politizarse los temas. Este no es el caso de politizar. Pero bueno, estamos a prácticamente 6 días del proceso electoral del 1 de junio. Hay riesgos ahí complicadísimos. Les decía yo, es una elección complicada, pero hay riesgos. El tema de la coacción del voto, que lo hemos platicado infinidad de veces, el tema de la violencia política, el tema de ahora, el más reciente, de los acordeones para guiar a la gente a que vote. Digo, yo esperaría que la gente sea mucho más abusada que un acordeón. Y la otra es el tema de los candidatos presuntamente vinculados, allegados, abogados de narcotraficantes, señalados en principio, por 2 de los principales líderes de Morena, ¿sí? Y no pasó nada, siguen ahí, al menos por lo menos 9 seguirán en las boletas, y ya el Instituto Nacional Electoral ha dicho, no vamos a cancelar ninguna y vamos a esperar a que termine el proceso y ahí veremos qué es lo que se tiene que hacer con estos, en principio, vinculaciones al narco. Jorge, ¿esto es factible así? Mira, mi querido Paco, como tú muy bien lo has dicho, todo se vale. Y si lo pasamos en términos coloquiales, pareciera que vale la pena ganar con el VAR, como hacen algunos equipos de fútbol. Pero en el caso de la política, cuando se traslada al sector guinda, lo que estamos viendo son 3 palabras comunes o 3 territorios comunes. Uno, la improvisación; por otro lado, la manipulación; y por el otro lado, el descrédito. Entonces veremos quién carga con el costo político de la elección judicial. Si veámoslo esto en 2 aristas, sobre todo para quienes tienen una lógica mucho más conservadora y que se resisten al cambio, diríamos, ¿es realmente convalidar una farsa o que se están resistiendo al cambio que justamente ha impuesto la propia Cuarta Transformación? ¿Qué significa esto? Darle legitimidad al Poder Judicial con los votos de la ciudadanía por primera vez en la historia, y creo que hay muchas cosas que parecieran que nos llevan a solamente hablar mal de la propia reforma judicial, pero yo me gustaría dar 2 aspectos positivos que tendríamos el día domingo. Primero, estamos hablando por primera vez en la historia y estamos haciendo un escrutinio de los perfiles de las candidaturas. Estamos diciendo si están vinculadas o no probablemente al crimen organizado, si son agresores sexuales, si son deudores alimentarios. Por otro lado, también la propia reforma judicial está poniendo sobre el papel la posibilidad de que existe una mayoría de mujeres, ¿no? Reafirmando la propia paridad de género. Y por lo tanto me parece que las cosas no cambian totalmente de lo que ocurría en el pasado. Antes era simplemente el Consejo de la Judicatura el que se negaba a poder sancionar a jueces, magistrados, ministros. Y por otro lado, también hay que decirlo en este sentido, antes dependía simplemente el proceso de selección de una decisión presidencial, de una terna aprobada por el propio Senado de la República. Luego se habla del tema de la manipulación de los operadores políticos. Pues recordemos el antiguo régimen, cómo se movía el PRI, cómo se movía el PAN, o como lo caracterizamos como el PRIAM. Por eso me parece que todo al final del día regresa, o más bien diríamos que simplemente se transforma. Por lo tanto, veremos si el próximo domingo quién cargará con este peso político. Si será una derrota del proyecto de la Cuarta Transformación de la presidenta de la República, o en su caso, quién cargará
con este gran fracaso sea el Instituto Nacional Electoral, y nos demostrará una vez más la historia que la revolución puede devorar a sus propios hijos. Consejeros afines a la Cuarta Transformación finalmente pueden llevar el costo de un fracaso de una elección judicial que simplemente en el tema de boletas electorales diremos que tiene un costo de más de 1,000 millones de pesos, y veremos cuál será la participación. De un 20%, como dice Luisa María Alcalde, me parece que no. Como dice Guadalupe Tadei, de un 15%, me parece que no. Va a ser mucho menor, y yo creo que no va a sobrepasar ni el 10%, y por lo tanto veremos cómo se hace el control de daños por parte del gobierno federal. A ver, le agregaría un fracaso más, y tal vez el más importante, de acuerdo a mi percepción, Jorge, y le cedo la palabra a Enrique. Un fracaso importante, grande para la democracia en México. Por supuesto, pero también hay que señalar que en la democracia se vale elegir, y si las personas deciden no salir a votar, también es una forma de democracia, Paco. También ese es un punto importante señalarlo. Podremos hablar de porcentajes, 15, 20%, podemos hablar del 50%, pero hay un tema que hemos minimizado en México con respecto a los ejercicios democráticos, que es el voto en contra, que es el tema del abstencionismo, también es notable, y eso sí da elementos de análisis. Pero hay un punto que yo compartiría que pudiera ser, no sé si exitoso, pudiera ser crítico, pero lo que sí estoy seguro es que va a generar un mecanismo de apertura de conciencia de los mexicanos. Porque desde el momento que se decidió esta reforma al Poder Judicial, con ese asunto de que se va a reformar porque los jueces son corruptos, cuando perfectamente lo sabemos que todo esto corresponde más en un amplio Poder Judicial, en un sistema judicial en México, en donde, perdónenme por el término, lamentablemente el Estado de Derecho está muy chueco, la verdad. Nos encontramos que son agentes del Ministerio Público, que son en las fiscalías, que son designadas por los ejecutivos, en donde se fraguan todo lo que son las carpetas de investigación, en donde los juzgados, sí, tal vez estén los jueces y las juezas, pero hay indicaciones de parte de superiores de cómo debe ser este proceso. Considero que lo que pudiera ser una alternativa interesante es que esto ya están evidenciando que si de veras se va a acabar la corrupción, yo quiero ver si algo tan sencillo como, por ejemplo, una mujer que está pidiendo una pensión alimenticia no tenga que tardar tantos meses o años para que se pueda determinar, como estamos viendo con el tema de deudores alimenticios, que por cierto están señalados, o el caso particular que ahora tenemos en el Estado de México, que hemos conocido de casos de invasión de vivienda. ¿Cuántos años para darnos cuenta de una señora que exigió que se celebraran unos invasores en su casa? Bueno, tuvo que intervenir básicamente en las redes sociales para que se evidenciara este caso. Creo que esto es lo que pudiéramos encontrar de este, perdón por el término y es una opinión personal, malogrado ejercicio que vamos a tener de elección judicial el próximo domingo, el que a ver si de veras vamos a encontrar que cambia la justicia en México, en donde sí va a ser de una manera distinta. Ojalá se pudiera lograr, lo dejo en la mesa. Oye, ya nada más para agregar, y le cedo el turno a Raúl. Vote 1 o voten 20 millones, ¿harán una diferencia, Raúl? A ver, este es uno de los graves problemas que tiene esta jornada electoral. Yo no soy tan optimista como Jorge, que le ve lados buenos a esto, ¿no? La verdad es que yo he tratado de entender del defectuoso sistema judicial que tenemos, sí, además de lo que ya dijo Enrique, sí, que el sistema judicial es una parte de toda esa impartición de justicia, pero dedicándonos solamente al Poder Judicial, sí, a ver, era urgente una reforma, sin duda, Paco, Jorge, sí, Enrique, sí, me parece que la forma en cómo se hace con un revanchismo del expresidente, sí, porque fue un poder que no se sometió a él, me parece que el origen de la reforma estuvo mal planteada. El que hay que darle el regalo al presidente, según se decía en el Congreso, la forma como se hicieron las listas, como se hacen las tómbolas. A ver, me parece que no encuentro algo que podamos rescatar de y el dilema hoy de las personas es votar o no votar.
Si no voy a votar, estoy de alguna forma dejando que los poquitos que van a votar decidan con un voto quién va a ser un juez, ¿sí? O si voy a votar, estoy validando todo un sistema irregular, ilegal desde mi punto de vista, ¿sí? Manoseado, ¿sí? Para que lleguen personajes que tampoco nos garantizan ser los mejores. Si hubiera exámenes de oposición, o sea, había mil cosas que se podían hacer para una verdadera reforma y tener personas que puedan cumplir con todas las credenciales para esto. Sabemos que no es así, lo sabemos por todos los vínculos y la cantidad y lo complejo que va a ser. Bueno, hasta este tema de los acordeones, es materialmente imposible entender y conocer a cada uno. Incluso muchas personas yo conozco que están viendo a este ejercicio que hace Viri Ríos o al Observatorio Judicial, donde ponen los nombres, los antecedentes, que se puedan colar algunos buenos juzgadores. Me parece muy valioso ese trabajo, pero me parece insuficiente ante una sociedad que le falta este tema de cultura. Entonces, no, la verdad es que soy poco optimista. Lo que el gobierno quiere es tener un mínimo de participación, quizás como hubo en la revocación de mandato, para darle esa validez, sí, decir sí votó la gente, pero el resultado, Paco, me parece que no va a ser nada ni cercano a lo que podría ser un verdadero Estado de Derecho, o juzgadores independientes, o juzgadores que tengan una buena fama pública, o juzgadores que puedan actuar en forma imparcial, en forma expedita. Lo novedoso es este organismo que sustituye al Consejo de la Judicatura. Lo malo de ese organismo es que también está cooptado por Morena. Entonces, soy un poco optimista respecto a esto y sigo en ese debate, votar o no votar. En mi propio debate interno, decir, lo avalo o mejor ni me meto en esto y dejo que decidan esos poquitos. Lamentablemente el resultado lo siento muy complicado y que no nos beneficia de alguna forma rápidamente. Felicito a las entidades que detuvieron el proceso local para dejar pasar esta experiencia. Y a lo mejor en un año, cuando venga la segunda parte de este proceso, se aprendió algo de la selección de candidatos y pueda ser de alguna forma de mejor provecho para un sistema judicial que debería ser, pues bueno, autónomo en todo lo que ya sabemos. A ver, Jorge, por alusiones de lo que acaba de mencionar Raúl, y yo te reitero esta pregunta. ¿Un voto o 20 millones de votos harán diferencia? No hacen la diferencia, mi querido Paco, en el sentido de que lo que importa es la legitimidad en cuanto a que las personas pueden ir y elegir a sus juzgadores. ¿Qué diferencia hay con el antiguo régimen, donde simplemente se elegía por una voz presidencial y la aprobación del Senado de la República? ¿Cómo teníamos probidad antes, cuando simplemente hemos visto escándalos a nivel del Poder Judicial? Antes se hablaba de un Consejo de la Judicatura, que era un elefante blanco que no sancionó a nadie, como totalmente. un árbitro de Cruz Azul América, si lo pudiéramos ver en términos coloquiales. Y por el otro lado, hoy vamos a tener un tribunal de disciplina, que malo, que bueno, pues va a ser un órgano activo y que vamos a poder fiscalizar todos la ciudadanía. Por otro lado, habría que preguntarnos también, cuando vemos todo lo malo de esta reforma judicial, ¿por qué llegamos a esta reforma judicial? ¿Y por qué llegamos a este punto? Llegamos por la falta de política judicial que no hizo la Corte, y en especial de Norma Lucía Piña. Sí. En el sentido siguiente, cuando la Corte se transformó en opositora, o en otras palabras, cuando la Corte intentó jugar a la política, se equivocó rotundamente, porque no tienen ese oficio, no tienen la posibilidad de enfrentarse contra animales políticos, y me parece que ahí fue cuando claudicó el propio Poder Judicial. Por otro lado, habría que preguntarnos, ¿solamente el modelo liberal, donde se eligen a jueces de una determinada manera, es la única solución? ¿O podemos probar un sistema donde se pueda votar por jueces, magistrados, ministros? Me parece
que si se hicieron las cosas tan mal durante mucho tiempo, vale la pena aprobar porque estamos hablando de daños potenciales y efectivamente los sistemas se van mejorando y creo que si lo vemos dentro de una lógica conservadora en el sentido de resistencia al cambio por parte de unas familias en este país que en el Poder Judicial cooptaban justamente los espacios más importantes, me parece que es simplemente hacerle el caldo gordo al antiguo régimen. Lo que sí me preocupa, obviamente, es cómo quedará parado el Instituto Nacional Electoral, porque lamentablemente me parece que será el gran perdedor de la jornada, porque simplemente se dirá que los consejeros cobran altos salarios, cobraron 2 bonos, tanto ellos como sus equipos de asesores, y la participación no llegará ni al 10% muy probablemente. Entonces me parece que el nuevo enemigo del gobierno será el INE y me parece que después de esta elección judicial, finalmente el INE sí se tocará y se transformará finalmente en el INE. Enrique. Pues respeto la opinión de Jorge, pero pues si se habla de familias que tienen el peso en el Poder Judicial, pues estamos viendo la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, son personas distintas, pero estamos viendo ahí metidos precisamente ella. Sabemos de, por ejemplo, el juez Padierna, que fue el responsable de haber metido a Rosario Robles a la cárcel no teniendo los elementos. Yo no veo ningún elemento que sea distinto al antes al después. Yo lo que estoy viendo que son intereses políticos claros y palpables que estamos teniendo tanto en el antes como en el después. Hoy simplemente mencionar gobernadoras y gobernadores que tienen a través de los poderes judiciales locales, tienen metidos intereses muy claros. Inclusive candidatos que están candidateados por los propios poderes ejecutivos de los estados, porque también tienen su interés. Yo difiero con lo que está destacando Jorge. Por supuesto que se debe buscar la limpieza del Poder Judicial. Podemos buscar otras alternativas, pero como bien decía Raúl, fue el capricho del expresidente Andrés Manuel López Obrador a decisiones que venían desde aquel famoso periodo del encanto durante la administración de Vicente Fox, esa guerra con el Poder Judicial. Guerra con el Poder Judicial y la clase política en la cual nos metieron a todos los mexicanos. Todos queremos que tengamos un sistema de justicia distinto, pero no a través de un proceso que sea de carácter político. Creo que hubiera sido de otra manera, ya no se puede hacer. La intromisión de Arturo Saldívar, que por cierto fue previo a Norma Piña, una gente importante, inclusive se crearon ciertas simpatías políticas, lo estamos viendo como precisamente hoy la posición que tiene. Yo veo que no hay un antes y un después, los intereses siguen presentes y de lo que menos estamos observando es cómo va a cambiar la justicia para las personas que nos están acompañando en esta ocasión, que están buscando un amparo, que están buscando resolver un caso de una casa que se la robaron, del asunto de una pensión alimenticia, de una serie de factores que pudiéramos estar conociendo. El caso de una chica argentina, simplemente que fue un reportaje muy notable del nieto del Hospital Salvador Subirán. ¿Cuántos años estuvo esa carpeta tapada? Porque así se determinan las cosas. Esa es la parte que estamos pidiendo los mexicanos. Si se quiere politizar, adelante, pero yo veo que aquí hay un reto muy importante, cómo hacer que esa justicia sea expedita y alcanzable para todos los mexicanos. ¿Quieres responder, Jorge? No, simplemente lo que digo, que la transformación cuesta y sobre todo cuando se combaten estructuras que apuestan al status quo y sobre todo se resisten al cambio. Creo que esos es justamente los dos polos que se están enfrentando en este país, por un lado el status quo o por el otro lado la transformación. Y me parece que justamente lo que no estamos haciendo en el último tiempo es leer realmente cómo se está moviendo el electorado. Nos lo demostraron en el 2024 cuando se votó copiosamente por un proyecto político y me parece que es ahí donde se marca toda la diferencia. Si seguimos apostando a una política que se basa en principios simplemente liberales y que no busca al final del día cambiar las cosas como estaban, poco y nada vamos a lograr en este país. Raúl, tu punto de vista. Bueno, a ver, yo creo que coincido con Jorge que ese es lo que está en el debate. Me parece que en esta mesa que estamos hablando, todos coincidimos en que era necesaria una reforma al Poder Judicial. Sí, y me parece que la forma, desde mi punto de vista, es donde yo no coincido.
Sí, sin duda, el Poder Judicial estaba cooptado por las autoridades anteriormente, la forma como se elegían, con la forma como se repartían los juzgados, los jueces, los ministros, no los ministros, pero sí los magistrados, por ejemplo, estatales, sí, con cuotas políticas, o sea, eso lo sabemos. No teníamos ni siquiera un Poder Judicial que garantizara lo que dice la ley. Pero yo a lo que voy es que esta forma, como se definió, como se escogió, como se está llevando a cabo, no nos lleva a tener algo mejor. No hay ninguna evidencia que nos lleve a tener algo mejor. Vamos a tener algo que seguramente va a padecer de muchas otras cosas y quizás aunado porque todo estamos entrando a un esquema de partido único para todo, con sus problemáticas, con sus riesgos que esto representa, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso no hay quien esté defendiendo en esta mesa el que el Estado, digamos, las cosas como estaban. Me parece que mejor. No, yo creo que todos coincidimos en que las cosas no estaban bien, pero la forma, me parece que ese es el punto de debate. Y sí, hay nuevos tiempos políticos que hay que leer. Estoy de acuerdo con Jorge perfectamente en ese tema. Pues vaya trabajo que tenemos los mexicanos para el próximo fin de semana, el tomar dos decisiones. La primera, ir o no ir a sufragar. La segunda, por quién, en un cúmulo de boletas indescriptible, ¿sí? Y en donde mayoritariamente creemos, al menos así lo creo yo, la gente no sabrá ni por quién va a votar, ni para qué va a votar, ni cuál posición va a jugar dicho personaje. Así las cosas. Un último comentario, Jorge, antes de irnos. Simplemente esperemos que 8.500 millones de pesos no se echen a la basura y sobre todo con una responsabilidad importante. Puedes estar o no de acuerdo con el proceso, pero creo que ejercer tu sufragio, ya sea votando por una candidatura o no, o simplemente anulando tu voto, creo que al final del día es una muestra de respeto, de civilidad y de cambio en nuestro país. Creo que deberíamos de apostar por eso y por una construcción el próximo 1 de junio. Muy bien. Enrique, un último comentario. Último comentario que destaco en donde por encima de la elección judicial lo que tiene que venir a partir del lunes con la elección es que haya nuevos tiempos en donde seamos la ciudadanía las que estemos exigiendo que efectivamente se cumpla lo que se está planteando en esta reforma al Poder Judicial, que tengamos una justicia expedita, que sea amplia, que sea consistente, que sea imparcial para el bien de todos los mexicanos. Ojalá se pueda lograr en estos parámetros, por encima del proceso, por encima de la elección, eso ya sabemos que viene. Ojalá cambie la forma en cómo se imparte justicia en nuestro país. Jorge, gracias, Enrique. Raúl. Terminamos, definitivamente lo veo complicado. El mismo, ya lo dijo bien Jorge, el INE está sentenciado, sí, de alguna forma. Haga bien o haga mal el trabajo, se cuenten bien o no se cuenten de alguna forma. Me parece que ese es exactamente el objetivo dentro de la llamada Cuarta Transformación, es precisamente el INE, porque este ejercicio del cual estamos viendo está plagado de irregularidades previas, sí, y la forma en cómo se va a realizar, la forma como se van a contar los votos, la forma como se va a dar a conocer, sí, realmente pues todo en medio de una gran obscuridad, de una falta de transparencia, y esto de alguna forma me parece que será la justificación, la última justificación para decir, ya ven, si era necesario modificar y cambiar precisamente al Instituto Nacional Electoral. Me parece que así va a ser. Bueno, estaremos por supuesto pendientes, evidentemente. Domingo, jornada electoral, no tendremos resultados. Ya lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral, en la noche tal vez un avance, pero será hasta el día siguiente cuando empezaremos a tener resultados de esta jornada inédita. Raúl, Enrique, Jorge, muchas gracias. Como siempre, un gusto poder compartir esta mesa de análisis y de debate.
Gracias. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar con la información. Ya la tiene la decisión, ya tiene herramientas para tomar una mejor decisión. Estamos para opinar. Quédese.